Tenemos una paciente que como enfermedad índice se interpone una cirrosis hepática que se manifiesta por clínica de síndrome de hipertensión portal y un probable síndrome hepatorenal con un componente comórbido bastante interesante, compuesto por diabetes mellitus, obesidad grado 1, hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo. En el dominio de discapacidad vemos que ya empieza a haber una limitación funcional con dependencia moderada para las actividades de la vida diaria e instrumental, y como condiciones y síndromes geriátricos empezamos a ver fragilidad, sarcopenia, malnutrición, pero marcada por la obesidad, y polifarmacia cuantitativa por 5 fármacos. A, a, a enfocar y abordar es un valor por el de multifactorial en el cual que se encuentra en esos 3 dominios. Además de eso, en cuanto a la evaluación socioeconómica, vemos que la paciente tiene muy buen apoyo social y no tiene alteraciones de la salud mental ni de la condición, marcada por la condición del afecto. Y con respecto al entorno, la paciente, a pesar de que tiene limitaciones físicas, aún comparte con su familia y asiste a actividades sociales como ir a misa los domingos. Entonces, aquí vamos a hablar de cuáles son los cambios principales que se presentan en el hígado envejecido. Tenemos una disminución del peso del hígado, disminución del flujo sanguíneo del mismo, pérdida de la función metabólica, pérdida de la función de desintoxicación y alteración de la regeneración. ¿Y esto qué me va a predisponer? Me va a predisponer a que haya mayor probabilidad de lesiones por medicamentos hepatotóxicos, además de eso, mayor predisposición a hepatocarcinogénesis, y también me va a generar una mayor dificultad para los tratamientos que vayamos a realizar en estos pacientes. Entonces, cuando vamos a hablar de las etiologías y trayectorias de las enfermedades que me producen cirrosis en el anciano, vamos a ver que no siempre, pero en gran medida la tendencia es a que las enfermedades más prevalentes en el anciano produzcan cirrosis hepática, motivo por el cual a veces sí todos los caminos conducen a Roma. Entonces vemos que dentro de las enfermedades más prevalentes en el paciente anciano tenemos el virus de la hepatitis, la infección crónica por el virus de la hepatitis C, y eso ocurre porque recordemos que la tamización efectiva empezamos a partir de 1990, ¿cierto? Entonces muchos de nuestros pacientes ancianos fueron o transfundidos o requirieron tratamiento quirúrgico antes antes de ese año, motivo por el cual en algunos estudios hablan de una tasa de positividad para virus de hepatitis C en torno al 3.5%. Entender también que una vez se presenta esa infección crónica en los pacientes ancianos, la progresión suele ser más rápida, pero por lo general la infección crónica puede llevar a cirrosis hepática en un lapso entre 20 a 40 años. Lo otro es la hepatopatía alcohólica. Los pacientes ancianos pues tienen más tendencia a ser consumidores importantes de alcohol, casi en un 14% con respecto al 3% de mujeres, y eso se debe principalmente a unos cambios en su trayectoria de vida, ¿cierto? Y en el curso de la misma. Y uno de ellos es aislamiento social. En su momento los pacientes ancianos pueden perder al cónyuge, pueden tener problemas de depresión, que es más prevalente en ellos, y eso puede hacer que más tendencia a que estos pacientes puedan recurrir al alcohol como mecanismo de defensa. Además de eso, ellos tienen una capacidad de metabolización disminuida y tienen menos agua corporal, motivo por el cual los efectos tóxicos del alcohol van a ser más deleterios. Por otro lado, tenemos el hígado graso no alcohólico y la esteatohepatitis, con una prevalencia del 35% en los pacientes ancianos. En los pacientes adultos no supera el 30%, y se relaciona principalmente con la resistencia a la insulina y a la obesidad. Como sabemos, la resistencia a la insulina son unas alteraciones que se presentan propias del envejecimiento, y además de esto, el acúmulo de grasa tanto en hígado y en músculo. Una vez se presenta este componente de hígado graso alcohólico y una esteatopatitis alcohólica, las complicaciones se pueden presentar hasta en el 9% de los pacientes del primer año. Y hablando de complicaciones, pueden ser cirrosis hepática, puede ser hepatocarcinoma o requerimiento de trasplante hepático, y de 39% en 8 años. Otra patología que no se puede escapar, es la enfermedad autoinmune, la cual en los pacientes con enfermedad autoinmune, o que es más prevalente en niños y adolescentes, casi un 20% de los pacientes con hepatitis autoinmune y cirrosis autoinmune son mayores de 60 años. En esta población el curso es más indolente y suele progresar más a cirrosis hepática. Como vimos en los dominios anteriores, y en esta paciente algo muy interesante que se presentaba era la comorbilidad, el componente comorbido que tenía nuestra paciente. Este estudio, realizado en 598 pacientes cirróticos, encontró que dentro del componente comórbido más frecuente era la hipertensión arterial, la patología de la hipertensión arterial, con un 33%, seguido de la diabetes mellitus con un 29%. Otras enfermedades que se presentaron de manera prevalente en ellos fue la obesidad con un 24%, y la enfermedad isquémica del corazón, un 19%.
¿Y en qué puede impactar esto? Ese estudio publicado en el 2008 en el Pathology nos dice lo siguiente, que existe una sinergia entre las comorbilidades y la cirrosis, al punto de que cuando tenemos pacientes cirróticos, hacemos el índice de Charson, acumulamos esas enfermedades y determinamos la mortalidad, encontramos que pacientes con índices de Charson de un punto tienen mortalidad de hasta el 37% en comparación de los pacientes con la misma comorbilidad no cirróticos. Y cuando vamos a hacer seguimiento, eso es el primer año, cuando vamos a ver los pacientes que tienen Charlson de más de 3, vemos que la mortalidad en los pacientes cirróticos es casi el 61% en comparación con el 18% de los pacientes no cirróticos, motivo por el cual es muy importante en el primer año. Cuando hacemos ese seguimiento a 5 años, vemos que el paciente con un Charlson de un punto tiene una comorbilidad de 46% y un Charlson de 3 puntos hasta el 69%. Entonces, es muy importante tener en cuenta la sinergia que ocurre entre la comorbilidad y la cirrosis hepática y el impacto importante en la mortalidad global. Cuando vamos a ver otro aspecto importante que tenía y un dominio alterado de nuestro paciente era la funcionalidad. Ese estudio que valoró pacientes, más de 1000 pacientes con cirrosis hepáticas que están en lista de espera de trasplante, se citaron cada 3 meses, se le hicieron pruebas de funcionalidad en las cuales ellos realizaron la prueba de la fuerza de agarre, además de eso, la velocidad de la marcha, la prueba de levantarse de la silla, y el SPPB. ¿Qué se encontró en estos pacientes? Se encontró que definitivamente los pacientes que tenían peores resultados, los que murieron o tuvieron que por enfermedad salir de la lista de trasplantes, tenían peores resultados en funcionalidad, ¿cierto? En comparado con los pacientes que pudieron ser trasplantados. Vemos que las principales diferencias se marcaron en la velocidad para la marcha, ¿cierto? Tanto en la primera y la segunda consulta, también en la prueba de la silla, sobre todo en la segunda consulta, en el segundo seguimiento, y en el SPPB también, en el segundo seguimiento, es decir, a los 6 meses de la valoración. Concluyendo esto, lo siguiente, concluyendo que en efecto la declinación física en los pacientes que están en espera de trasplante, en este caso una población con un MEL score por encima de 12, realmente incrementaban el riesgo de mortalidad y de salida de la lista de trasplante, independientemente de la severidad de la enfermedad hepática. Por otro lado, tenemos que también considerar la fragilidad en los pacientes con cirrosis hepáticas. Ese estudio que se realizó en 9 hospitales de Estados Unidos con una población de 1044 pacientes, valoraron fragilidad y la relación con ascitis y encefalopatía hepática. Ellos tuvieron en cuenta como resultados principales la mortalidad en la lista de espera y se les aplicó un índice de fragilidad hepática. El índice de fragilidad hepática, pues, tenía cuatro dominios en los cuales se le preguntaba el género, si era hombre o mujer, la fuerza de agarre, 3 intentos, el tiempo para levantarse de la silla, y además de eso, el equilibrio del Tinetti, que se encontró en estos pacientes. Se encontró que, en efecto, los pacientes con fragilidad, y llama la atención que eran pacientes realmente por debajo de los 60 años, la media fue 58 años para los pacientes con fragilidad y 57 para los no frágiles, un intervalo donde la mayoría estuvo en los 63 años. ¿Y qué encontramos en estos pacientes? Encontramos que los pacientes con fragilidad tenían un score de MEL mayor, más alto. Además de eso, encontramos que tenían más riesgo de ir a diálisis y que definitivamente aumentó la mortalidad en un 26% versus un 15% de los pacientes no frágiles, con una diferencia estadísticamente significativa. Otro aspecto importante a tocar en estos pacientes es la sarcopenia y su relación con la cirrosis. Vemos que la cirrosis es la tormenta perfecta para que se produzca la sarcopenia, porque son pacientes que tienen un estado de devastamiento acelerado, una inflamación crónica, tiene además de eso mayor translocación de endotoxinas del intestino, disminución de la testosterona, resistencia a la insulina e hiperamonemia. Y esto puede, pues, predisponer con mayor prevalencia a la sarcopenia. Los estudios hablan de una prevalencia en torno del 30, en algunas series al 70%, y que se ha encontrado que producían malos resultados en salud. Mayor estancia hospitalaria, mayor inclusive rechazo o injerto de trasplante y mayor mortalidad. Este metaanálisis publicado en el Journal de Pathology de este año, mostró que la mortalidad en los estudios de los pacientes cirróticos que presentaban sarcopenia se duplicaba, era de 2.3 veces más. Otro tópico que vamos a tocar es el trasplante hepático en el paciente adulto mayor, donde vamos a traer este estudio realizado o publicado en Transplantation en septiembre de 2020, con 55.267 pacientes receptores de trasplante. Otro tópico, del 2007 al 2017, tuvieron en cuenta 3 poblaciones. Una población anciana que consideraron los pacientes mayores de 70 años, una mediana edad entre 50 y 69 años, y los pacientes jóvenes entre 18 y 49 años. Tuvieron en cuenta datos del donante y del receptor,
midieron la mortalidad y la supervivencia del injerto como objetivos principales. ¿Qué encontramos en este estudio? Encontramos que con respecto a la supervivencia, los pacientes mayores de 70 años, en el primer año fue de 82,19% versus 85,80% con el grupo más cercano, que es el de edad media entre 50 a 69 años. Y a los 5 años ya se disminuyó un poco más, de 62,35 en los adultos mayores, comparado con un 67,82% de las personas entre 50 y 69 años, es decir, una disminución de casi 5 puntos. Con respecto a la supervivencia del injerto, encontramos lo siguiente: definitivamente los primeros 90 días no hubo mucha diferencia, y esta tendencia a no haber diferencia se empezó a notar a partir del tercer año, ¿cierto? Donde vemos que los pacientes entre los 50 y 69 años tenían una supervivencia del injerto en torno al 80%, de los pacientes mayores de 70 años en torno al 76%. Y al quinto año vemos que en los pacientes mayores de 70 años era el 72%, y en los pacientes de edad media del 77%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en efecto sí hay una disminución de la supervivencia en los pacientes trasplantados mayores de 70 años, y que esta supervivencia se asoció y se disminuyó con mayor tendencia en los pacientes que tenían hepatocarcinoma. Pero, sin embargo, cuando hace uno una valoración global de esto, encuentra lo siguiente: encuentra que, en efecto, los pacientes que iban ancianos, que iban a realizar trasplantes hepáticos, eran pacientes que están en mejores condiciones, eran pacientes que tuvieron más tiempo en la lista de espera, pero cuando vemos los resultados principales en cuanto a supervivencia del injerto y mortalidad, las diferencias no fueron clínicamente significativas, con porcentajes menores del 5%, considerando entonces que el trasplante ortotópico es seguro y puede ser viable en los pacientes ancianos, siempre y cuando individualicemos la conducta de cara al riesgo quirúrgico de cada paciente. Y como conclusiones, pues que hay un aumento en la prevalencia de cirrosis, y eso está marcada por la infección crónica del virus de la hepatitis C, del alcohol y del hígado graso no alcohólico en los pacientes ancianos, que es muy importante abordar las comorbilidades, y que el buen tratamiento de las mismas, el buen control de las mismas, podría mejorar el pronóstico de los pacientes con cirrosis, que definitivamente el declive funcional se asoció con un aumento en la mortalidad y el abandono de la lista de trasplantes de los pacientes con cirrosis, que podemos que diagnosticar e intervenir la fragilidad me puede disminuir mortalidad y el éxito de llegar al trasplante, y que definitivamente la edad se aleja de ser un criterio de exclusión para el trasplante hepático. Entonces, ya hablando de esto, vamos a preguntar a los expertos sobre su experiencia en los pacientes geriátricos, y también de su experiencia en su grupo de trasplante de manera global. Entonces, estas preguntas pues son para el profesor Restrepo, y me gustaría preguntarle cuál es de la población que maneja en el Hospital Pablo Tobón, cuál es la proporción de pacientes ancianos cirróticos, y ahora toquemos pacientes ancianos con mayores de 60 años en su servicio de patología. También preguntarles cuáles son las principales etiologías en esta población, y cuál es la carga comorbilidad que presentan esos pacientes en cuanto a número, y cuál es la comorbilidad más frecuente. Entonces, profesor Restrepo, lo escucho. Muchas gracias, muy amable. A ver, digamos que decirte cuántos cirróticos, cuántos de nuestros cirróticos son ancianos, no tengo un valor exacto, pero cada vez son más. ¿Por qué razón? Porque los pacientes van logrando una mayor supervivencia actuarial. Entonces, muchas veces los pacientes logramos mantenerlos durante muchos años con buena calidad de vida, y ellos van manejando y se les va manejando sus complicaciones. Pero constantemente nos vemos enfrentados a la necesidad de tomar la decisión de trasplantar un paciente mayor de 66 años. Digamos que hasta los 65, 66 no hay una mayor discusión, como mencionaban ahora, entre 66 y 70 se llegan a ciertos acuerdos, pero ya ahora estamos comenzando a ver pacientes mayores de 70 años. Y son varios pacientes mayores de 70 años que hemos ya trasplantado, que depende mucho de su, como mencionaban en las diferentes diapositivas, de su condición de salud. Por lo tanto, como mencionabas en las conclusiones, cada vez menos la edad se va volviendo una contraindicación absoluta para trasplantar a los pacientes, porque muchos de ellos llegan en una excelente condición y con unas posibilidades de supervivencia actuarial muy grandes. Y muchas veces no tienen MELs muy elevados, sino que hacen un poco de hepatocarcinoma, y que uno les puede ofrecer el trasplante teniendo en cuenta la edad. ¿De acuerdo? Las etiologías de la población: alcohol es importante porque es un grupo poblacional culturalmente muy dependiente del alcohol, es una causa importante, y la otra causa importante, evidentemente, son las criptogénicas, que seguramente son por NASH.
La carga comórbida de estos pacientes fundamentalmente son tres: enfermedad respiratoria, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal. Uno logra estudiarlos dentro del protocolo, ¿cierto? Con los tests más o menos usuales, pero hay veces se lleva la sorpresa de que existe enfermedad coronaria que muchas veces retarda la opción de trasplantarlos un poquitico más oportunamente. Nos apoyamos en los neumólogos para que nos clarifiquen la parte respiratoria, porque recuerden que también culturalmente es un grupo poblacional con mayor dependencia al tabaco que los actuales. Eso es más o menos, pues, tratando de responder las 3, 4 preguntas. Muchas gracias, profesor. En ese momento me gustaría saber si en el público existe alguna opinión al respecto. Darío, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Ayala. Primero agradecerte por invitarnos a compartir conocimientos sobre esta situación. Yo soy fellow de patología clínica y quiero hacer algunos comentarios acerca de esta situación. Definitivamente la esperanza de vida se ha modificado en los últimos años, lo que dice el doctor Restrepo. Pasamos de tener esperanzas de vida que eran de 60 a 65 años en este momento en Colombia, que es cerca de los 74, y que en el mundo es cerca de los 86. Entonces, todas estas curvas de supervivencia que se han aumentado o que las tenemos más prolongadas, pues hará que también los picos y la necesidad de procedimientos también se traspasen a edades pues, mayores. En Colombia, realmente el Pablo Tobón Uribe y su grupo de trasplante tiene algunas publicaciones con respecto a la población mayor de 65 años que lleva a trasplante hepático. Nosotros más o menos tenemos para el 2015, de todos los pacientes trasplantados, cerca del 9% mayores de 65 años, y en el mundo representan cerca del 25%, y con una tendencia a aumentar, obviamente. Definitivamente las etiologías, como dijo el doctor Restrepo, son el NASH, la criptogénica como la principal, seguida obviamente de la enfermedad alcohólica, y la tercera en este momento y que repunta y que sigue documentándose aumenta en los últimos años es el hepatocarcinoma. Y es innegable que todos estos pacientes entre más edad van a tener dos factores muy importantes, que son los factores cardiovasculares y la malignidad. Entonces, la edad es un factor que impacta estas dos situaciones y que son de suma relevancia para todo el proceso post-trasplante y representan una carga mórbida bastante frecuente y bastante importante. Uno espera que en el post-trasplante se puedan presentar hasta en un 40% eventos cardiovasculares mayores. Entonces, la selección de los candidatos adecuados es algo realmente fundamental en esta situación. Muchísimas gracias, doctora Ayala. Vamos a seguir con la siguiente ronda de preguntas. Cirrosis y funcionalidad. Y la pregunta que voy a hacer, no sé si usted, doctora Ayala, me la puede responder. ¿Cuáles son las valoraciones funcionales objetivas que usan con más frecuencia en el servicio de patología en esa población de la que ustedes han hablado, mayor de 65 años? ¿Con qué frecuencia se valora la funcionalidad de los pacientes ancianos con cirrosis, ya sean los que van para trasplante como los que están en la consulta externa? ¿Y qué importancia tiene para ustedes la valoración de esa funcionalidad al momento de tomar decisiones? Bueno, pues realmente factores asociados a mortalidad directos, pues aparte del MEL, obviamente, también están descritos la fragilidad y la fragilidad medida, obviamente, por algunos scores funcionales objetivos en el contexto de fuerza muscular. Realmente en los últimos años probablemente el score o la forma de realizar esta medición objetiva ha sido el índice de fragilidad hepática, el cual, como tú lo dijiste al principio, pues es una suma de tres momentos diferentes que se relaciona con la fuerza de prensión, ¿sí? Con el tiempo para los cambios de posición y con el equilibrio. Esta medición se realiza probablemente de forma general en los pacientes que están en un contexto de un protocolo pretrasplante. Obviamente en un contexto diferente como es el hepatocarcinoma y toda la patología neoplásica, se tendrán en cuenta otro tipo de escalas para determinar función, mucho más generales como el ECOG, que es una escala que es fácil de colocar en práctica y que nos da una visión general importante de la función como tal, sin importar ni siquiera la edad, sino realmente el contexto oncológico en el que se encuentra. Entonces, como sabemos que hay estos factores que impactan directamente en el pronóstico, como son la fragilidad, como son la severidad de la disfunción hepatocelular medida por MEL,
incluso algunos factores adicionales como la presencia de signos de hipertensión portal refractarios y otros como incluso hasta el sexo que se han documentado un riesgo adicional en las mujeres. Son cosas que se tienen que tener en cuenta para poder, obviamente, tener los mejores resultados. Teniendo en cuenta, obviamente, y hablando en un contexto de dar un tratamiento curativo y el único que tenemos disponible hasta el momento, como es el trasplante hepático en el contexto de una disfunción hepatocelular importante. Son cosas que se sopesan en cualquier grupo de trasplante en este momento. Una anotación en relación a lo que menciona Fernando, que es importante, ¿sí? Ya que tenemos aquí en geriatría, ya estamos como con tratando de crear la cultura de que nos apoye el geriatra en el momento de valorar objetivamente y con mayor experiencia esas diferentes escalas de funcionalismo. Un dato interesante que de pronto no habíamos mencionado es la enfermedad osteoporótica. Algunos de nuestros pacientes que llevan muchos años enfermos, que hemos logrado aumentar su supervivencia actuarial, pero que ya se aproximan al trasplante, ya siendo ancianos, las fracturas patológicas generan una carga de morbilidad importante en ellos, que pronto no se tienen muy cuantificadas, pero que la percepción muy subjetiva de cada uno de nosotros, los que llevamos más tiempo, es que desafortunadamente no tenemos cómo intervenir adecuadamente desde el principio y luego la sorpresa se nos presenta cuando hacen este tipo de fracturas. Entonces, la siguiente ruta de preguntas va al tópico cirrosis y fragilidad. Y la pregunta es la siguiente: ¿podría incluirse la fragilidad como uno de los criterios para la priorización de pacientes en lista de espera de trasplante? Lo otro es si se toma en cuenta ese elemento de la valoración integral geriátrica y si se intervienen los resultados de esta valoración en la práctica en hepatología. Es decir, si ustedes están utilizando y están trabajando de manera interdisciplinaria con los geriatras, que al parecer el doctor ya nos dijo que sí, y si se están interviniendo para actuar y tratar esos hallazgos que se pueden encontrar en la valoración geriátrica integral. Bueno, Darío, realmente estos tópicos son de mucho interés en este momento en el contexto del trasplante, más en el contexto del trasplante hepático, que es probablemente la cirugía más grande que se realiza en cualquier ser humano. Entonces, inclusive este año en Canadá y en diferentes centros en los Estados Unidos se han llevado estudios multicéntricos para poder determinar cuál es el real factor de riesgo de la fragilidad en los pacientes en lista, y se ha documentado que el tener un índice mayor a 4.5 en el índice de fragilidad hepática está directamente relacionado con un aumento de casi 3 veces la mortalidad en lista o de progresión de la disfunción hepatocelular e incluso de la necesidad de hospitalizaciones no previstas. Entonces, es sin duda y es innegable que la fragilidad en este tipo de pacientes se tiene que documentar y se tiene que tratar de intervenir para poder mitigar todo esto que estamos documentando. La valoración integral en geriatría realmente, digamos que en el contexto colombiano es nueva, porque nosotros de forma aislada hemos hecho algunas cuestiones con respecto a unos índices claros como el que les estoy comentando, pero la unión a un grupo de trasplante de un geriatra y de todos los conocimientos con respecto a esta situación probablemente aportará para que podamos tener mejores desenlaces. Ese término de priorizar los pacientes con fragilidad no es correcto, ¿sí? Porque la fragilidad es una situación que me va antes a disminuir o me va a empeorar los desenlaces, ¿sí? Ya por solo la edad sabemos que podemos tener incluso una disminución una disminución de la supervivencia de los trasplantados de cerca de un 10 a un 20%. Entonces, el hecho de tener fragilidad podría también impactar en unos desenlaces mayores y con respecto a ser peores. Hay que tener en cuenta que también no todos los pacientes tienen una recuperación completa de esa fragilidad después del trasplante, ¿sí? Entonces, y cerca del 50% de los pacientes trasplantados quedan con una fragilidad secundaria cuando su índice basal es bastante alto. Entonces, hay que sopesar todas estas situaciones y probablemente tratar de elegir siempre los pacientes que se beneficien más de este tipo de terapias, ya que primero es una terapia finita, o sea, y no tenemos una oferta de donantes muy alta. Y lo segundo es que se tiene que hacer, entre comillas, justicia, ¿sí? Para que todos accedan de una forma equitativa a este tipo de terapias. Muchas gracias, doctor Fernando. Bueno, el siguiente tópico que vamos a tocar es el cirrosis y sarcopenia, ¿cierto?
Entonces, quería preguntarles si qué tan familiarizados están en el servicio de patología con el término dinapenia y la dinamometría de presión manual como método de diagnóstico de sarcopenia. También, si ustedes consideran la importancia de ese concepto, no sé si ustedes plantearían incluirlo en la práctica cotidiana para la valoración de los pacientes en la consulta externa, o los pacientes que podrían estar en lista de trasplantes, y dado su gran valor predictivo pronóstico. Y lo otro es, ¿qué tan factible ven ustedes un panorama de investigación en ese sentido? Uno de nuestros fellows hizo un trabajo en la valoración pues, de la dinamometría y falta publicar esa revisión que tuvo resultados interesantes, pero hay conceptos evidentemente, al menos para mí, no sé si para Fernando, que pueden ser muy nuevos, pero que vuelvo y les insisto, se nos va volviendo una necesidad objetiva de ya, porque los pacientes están llegando a nuestras listas con mayor edad y obviamente con mayor enfermedad crónica. Sigue Fernando. Bueno, realmente el término para nosotros ha sido también nuevo, pues tengo que aceptarlo. Dinapedia, la disminución de la fuerza muscular secundaria, solamente el proceso de envejecimiento. Digamos que toda la medición de pruebas funcionales de fuerza muscular para determinar sarcopenia y para determinar toda esta cuestión es nueva y probablemente no se hace de forma objetiva específicamente en la consulta habitual, ¿sí? Es algo que pienso que en un futuro muy cercano tendrá que objetivizarse con este tipo de medidas como el uso de los dinamómetros y toda esta situación en la consulta, por lo menos dentro del protocolo pretrasplante, porque realmente es un factor que cobra importancia y que está relacionada con pronóstico. Hay que tener en cuenta que todo esto, en un contexto de que tenemos pacientes más mórbidos y tenemos pacientes más ancianos en los últimos años, cobrará obviamente como importancia para realizar estudios en esta área. Nosotros en la última corte que presentó el doctor Santos, por ejemplo, con respecto a la edad, nosotros inicialmente antes del 2015, antes del 2010 estábamos realizando una medida, teníamos una edad media en los pacientes trasplantados de cerca de 50 años, en este momento la tenemos cerca de 56. Entonces, tenemos pacientes más ancianos, tenemos pacientes que probablemente son más sarcopénicos, probablemente tienen otras comorbilidades y solo la medición que habitualmente realizamos, que sería por medio de imágenes, como son la documentación de la masa muscular del psoas o a nivel de L3, como para poder definir la presencia de sarcopenia solamente de una manera estática por dinámica, se va a quedar corta a futuro y necesitaremos hacer algunos otros tipos de test, como es la utilización del dinamómetro para poder objetivizar la presencia de la misma. Y en la experiencia reciente que tuve en una rotación externa en Barcelona, esta área específicamente de la sarcopenia es un área de creciente investigación y en relación no solamente al trasplante, sino también en relación a otros tipos de dispositivos como son las derivaciones portosistémicas, ¿sí? Ya que la sarcopenia está directamente relacionada con el empeoramiento de la encefalopatía en los pacientes que tienen estas derivaciones y todas las estrategias que se puedan realizar para mitigar y para controlar la misma probablemente también intervendrían directamente en el pronóstico de estos pacientes que son llevados a procedimientos diferentes como la colocación de tips. Bien, muchas gracias. Sigamos al siguiente tópico. Este tópico me gustaría preguntárselo al doctor Restrepo, ¿sí? Y hace referencia al trasplante hepático en general, para que nos dé una visión global de la experiencia en su centro hospitalario. Y hay unas preguntitas que hacen referencia al paciente anciano. Las cifras de trasplante, nosotros ya llevamos pues, más de 20 años en este programa. Esto ha ido cambiando históricamente en la medida en que otros sitios de trasplante se van creando. Entonces, más o menos de hacer 57 a 60 trasplantes al año, vamos más o menos alrededor de 24, más o menos trasplantes, obviamente mucho más con trasplante pediátrico y con donante vivo. ¿De acuerdo? Los donantes varían por año. La tasa de donación varía. Seguimos teniendo una excelente tasa de donación por
por habitantes, que nos dan más o menos, digamos que la cuota necesaria para mantener el programa activo, pero, por ejemplo, este último mes, llevamos un mes y medio, no es que no hayan donantes, donantes hay, sino donantes no aptos para el tipo de paciente que se encuentra en la lista de espera, que es un concepto que pronto la gente no entiende y dice, pero ¿por qué no han trasplantado? No es porque no haya donantes, es porque los donantes que han surgido no han sido adecuados para los potenciales receptores. Los donantes también han cambiado. Los donantes hace unos 10, 15 años eran donantes jóvenes, digamos, entre 25, 35 años, producto de la violencia, accidentes de tránsito. Por la medida en que la cultura va cambiando, los donantes van aumentando, la edad de los donantes va aumentando y la tolerancia, entre comillas, de nosotros, los clínicos y los cirujanos, para aceptar donantes de mayor edad también va ampliándose para no dejar mucha gente, no dejar personas en lista de espera mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, los donantes no tienen una edad que uno los excluya y hoy en día ya hay donantes, tenemos edad de donantes de más o menos 40, 45 años para los potenciales receptores, ¿cierto? Por falla hepática aguda, digamos que no recuerdo exactamente, no sé si Fernando ahorita me colabora, la tasa exactamente, pero obviamente la falla hepática aguda, para darles un número exacto, pues es muchísimo menor, pues como indicación de trasplante para cualquier grupo en cualquier parte del mundo. Hepatopatía crónica tiene la mayoría de los pacientes tienen hepatopatía crónica y la mayoría de los pacientes de hepatopatía crónica también y hepatocarcinoma, pero entender que hepatopatía crónica y hepatocarcinoma van juntas más del 90% de las veces. La pregunta de cuántos trasplantes son electivos no la entiendo, pero quizás se refiere a que urgente o emergente, todo depende del MEL que le demos al paciente. Se vuelven trasplantes emergentes o urgentes, la falla hepática aguda, el agudo sobre el crónico se va volviendo, pero también se va volviendo un paciente para priorizar el paciente que tiene hepatocarcinoma y nos permite priorizar en la lista el MEL. El MEL, que es un score ya muy universal en la que nos define cuán rápido tendríamos que trasplantar un paciente. Entonces uno los parea más o menos por grupo sanguíneo, talla y peso y luego los va desempatando entre comillas según el MEL. Obviamente está primero el agudo, ya sea como falla hepática aguda o el que esté como un crónico agudizado. Listo. Los criterios para llegar a la lista de espera son variables, pero en términos generales un paciente Chaila no debería estar en una lista de espera, excepto que tenga un hepatocarcinoma que no sea susceptible de manejo con terapia, con cirugía o con terapia locorregional, ¿cierto? Los pacientes Child B están en lista de espera si tienen complicaciones recurrentes, es decir, ascitis recurrente, encefalopatía recurrente, sangrado digestivo recurrente, o al menos un episodio de PB que también ha venido cambiando, y evidentemente el paciente que tiene hepatocarcinoma. Y el paciente que tiene un Child C, indefectiblemente la mejor opción que tiene para aumentar su supervivencia sectorial es trasplantarse. De esos son los pacientes que llegan teóricamente a la lista de espera. Los criterios dependen, es decir, cuando se trasplanta, como les expliqué, en este momento acabamos de terminar una reunión sobre lista de espera, se hace periódicamente, más o menos cada 15 días se revisa la lista de espera, 15 a 21 días, para saber más o menos en qué ha ido cambiando los pacientes. Y un paciente es dinámico porque el paciente que está en lista de espera, que pudo haber llegado con un Child B 9 puntos, que ha hecho ascitis, de pronto lo recibimos porque ya se ha agudizado, el MEL le ha aumentado o el CHAL le ha aumentado. No sé si Fernando tiene alguna otra anotación. Bueno, profe, con respecto a las cifras de trasplante hepático en Colombia, nosotros en Colombia para el 2016 teníamos una tasa de trasplante más o menos de 8.8 trasplantes hepáticos por millón de habitantes, ¿sí? Que sigue siendo una cifra baja y somos más o menos la cuarta en la región. Pues comparándolo con otros países como España, que tiene una tasa de trasplante más o menos de 46 a 49 por cada millón de habitantes. Definitivamente hay que tener en cuenta que las edades tanto de los donantes como de los receptores se han extendido y que también tenemos otros métodos adicionales que tendremos como más información y tendremos más evidencia en los próximos años, como son las máquinas de preservación. Entonces, esto probablemente nos hará utilizar un grupo de pacientes que son los donantes marginales, ¿sí? En los cuales se encuentra dentro de los criterios la edad. Los receptores, como ya hemos hablado, nuestras medias de edad han migrado, son mayores, ¿sí? E incluso existen trabajos nacionales de mayores de 65 años
que pues se han hecho también en el Hospital Pablo Tobón como tal. Como dice el doctor Restrepo, el trasplante electivo, no existe un trasplante electivo, de pronto solamente ahí como la palabra es la priorización del mismo, ya que el trasplante se usa cuando la posibilidad de fallecer es más alta, ¿sí? A no utilizar el trasplante, teniendo en cuenta que la supervivencia a un año del trasplante hepático es cerca del 90% y de a 5 años llega a ser mayor del 75%. Entonces, definitivamente es una opción curativa y es una opción que tiene unos porcentajes muy buenos de supervivencia a largo tiempo. Con respecto al hepatocarcinoma, no existe una terapia oncológica con unas cifras tan buenas como es el trasplante hepático en los contextos específicos en los que se puede usar, que sería dentro de los criterios de Milán, con una supervivencia mayor al 70% a 5 años y con una recidiva menor del 5% como tal. Entonces, realmente es una estrategia que se debe utilizar y todos los pacientes con hepatocarcinoma deben valorarse inicialmente y estar dentro de grupos de trasplante hepático y vigilarse para poder determinar las terapias, tanto locorregionales como las terapias curativas específicas e incluso determinar en qué momento podría beneficiarse de terapias sistémicas de forma adicional. Y los criterios pues para estar en lista, como lo dijo el doctor Restrepo, hay criterios convencionales que dependiendo de la disfunción hepatocelular y que están enmarcados por una priorización por MEL, y están los criterios excepcionales o la excepción al MEL, que son enfermedades per se que condicionan un deterioro grave en el pronóstico de su enfermedad o en la calidad de vida de la misma, en la cual tendremos múltiples patologías que, aunque no tengan una disfunción hepatocelular importante, sí condicionan el requerimiento de trasplante, y entre esos está el prurito intratable, la poliquistosis hepática, la colangitis a repetición y la desestructuración de la viabilidad. Entonces, pues eso como para tener en cuenta. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿Qué tratamiento se brinda a los pacientes con sarcopenia que son identificados en el contexto de la enfermedad hepática? Hay que tener en cuenta que nosotros nos encontramos en instituciones donde tienen un manejo multidisciplinar muy importante, ¿no? Entonces, probablemente no sea la realidad de la mayoría de los centros que atienden pacientes cirróticos como tal, pero dentro del el protocolo pretransplante y dentro de toda esta situación, el manejo con nutrición y el tratar de cambiar ese chip que tenemos con respecto a las limitaciones nutricionales con disminución de proteínas y disminución del requerimiento calórico que probablemente heredamos de otros tipos de patologías como son, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, ¿sí? Entonces tratamos como médicos de transpolar ciertas cosas entonces hacia también la parte hepática, pero definitivamente la nutrición con un requerimiento nutricional que tenga una cantidad de proteínas importante y sin restricciones calóricas efectivas, probablemente sean intervenciones a tener en cuenta. En este momento se están llevando estudios para determinar los regímenes de ejercicio más adecuados para los pacientes cirróticos y para los pacientes en lista. Y obviamente los ejercicios isométricos en los cuales se garantice el mantener esa masa muscular como un objetivo específico se están llevando a cabo. La documentación de en qué forma y las condiciones para poder implantarlo la conoceremos probablemente en los próximos meses con respecto a esta situación como tal. La idea con esto es, al igual que pasó con la diabetes y su filiación con fragilidad, me parece que debemos trabajar en un futuro respecto a cuáles son esas vías relacionadas, si es por el lado de la fragilidad, relacionado con otros aspectos por fuera de la nutrición. Hay una cosa interesante que mostraban en las diapositivas y que tenía que ver con polifarmacia. ¿Será que la vía de unión entre geriatría y hepatología va a través de polifarmacia, pero controlando multimorbilidad, o es la multimorbilidad en sí? Porque la pregunta final, y esto lo dejo porque es lo que en geriatría siempre nos preguntamos, porque tiene enfoques diferentes. La primera situación es la cirrosis acelera los cambios de envejecimiento, porque es distinto a que la cirrosis en su evolución natural tenga hallazgos parecidos y que sea una enfermedad dependiente del envejecimiento, ¿cierto? Para hacer como ese análisis de la pregunta que hacían en la sesión inicial, y que tiene que ver un poco con la investigación por dónde va,
por dónde van las vías de relación entre cirrosis y desarrollo y qué tratamientos se dan, como ha pasado un poco en cardiogeriatría. Entonces ese era mi comentario. Y lo otro interesante es el concepto de depresión. Es que estamos hablando de cirrosis, donde la encefalopatía hepática juega un papel importante en algún momento, y entonces, ¿qué tiene que ver ese dentro del proceso? Entonces, mire que son un montón de situaciones que nos unen y que deberían ser investigadas en un futuro próximo. Ya, y yo también hago un comentario puntual, pues porque veo que vamos a terminar. Es fundamental, y yo lo he visto y trato de hacerlo cuando recibo los residentes de allí, que muchos de los pacientes que tenemos mayores lo vea el residente que está rotando con nosotros, ¿cierto? Y definitivamente el enfoque que hace un residente que tiene formación en geriatría es diametralmente mejor al enfoque que podemos hacer nosotros, y el apoyo que nos dan para el manejo de polifarmacia, por ejemplo, para el manejo de diferentes scores de fragilidad que de pronto no tenemos nosotros muy rutinizados, es fundamental. Yo creo que es un aporte de lado y lado, y esto también es interesante, y lo que ustedes dicen es, sin lugar a dudas, la cirrosis, no, yo no sé si empeora el envejecimiento, pero sí la hipoalbuminemia, la sarcopenia, la encefalopatía, las manifestaciones cognitivas, etcétera, hacen ver que la persona, el anciano, esté mucho más enfermo. Creo que queda claro, después de las intervenciones de los profesores, pues la importancia y la correlación de realizar, ¿no? De no quedarnos solamente en los estudios y presentarlos, sino empezar a fortalecer esa relación entre la patología y la geriatría, teniendo en cuenta que cada vez vamos a tener nosotros más pacientes con cirrosis hepática en nuestras consultas y viceversa para el hepatólogo. Entonces, es muy importante esta relación, es muy importante fortalecer esos lazos